Pues ya empezamos, ¿verdad? Sí. Okay. ¿Sí? Pues vamos a dar inicio a nuestra sexta sesión de acercamientos matemáticos y en esta ocasión tengo el agrado de presentar a Leonardo. Leonardo estudió la licenciatura, la maestría y el doctorado en la Facultad de Ciencias. Posteriormente vino aquí a la UAM Iztapalapa a una estancia postdoctoral. Entre sus áreas de interés, él está interesado en la topología, grupos topológicos, grupos de transformaciones. O como se conoce, ¿cómo le pusiste? La geometría de Euler. Geometría de Euler, ¿verdad? Sí, claro. Más geometría de Euler. Y pues bueno, pues vamos a escuchar a Leonardo que nos ha platicado. Muchas gracias. De algunos números. De algunos números irracionales. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos de nuevo. Debería empezar por decir que estoy muy contento de la invitación que me extendió el comité organizador para platicar aquí con ustedes en el seminario de acercamientos matemáticos. Toda la presentación es algunos números irracionales, pues es básicamente platicarles algunos hechos interesantes de los que quizá a veces no estamos muy al tanto cuando iniciamos nuestros cursos de cálculo, donde empezamos hablando del sistema de los números reales y todas las propiedades que cumplen, a veces de manera axiomática, a veces de manera intuitiva. La plática va más en un enfoque muy intuitivo de por qué algunos números, muchos de los que trabajamos, que aparecen en matemáticas, son en realidad números irracionales. Bueno, entonces... ¿Has aprendido? Es que me dijo Aymar que tardaba un poco, pero... ¿Pero no lo dejó prendido o apagado? Pues no. Sí. Y si te apuntas de acá atrás, es que la cosa es esta. Ahí está. No, es que ya recorrió mucho. Ahí va. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar hablando de los números irracionales en términos de los números racionales. En realidad los números racionales son el sistema numérico al que estamos acostumbrados a utilizar. Los racionales pues son un conjunto de números que tienen muy buenas propiedades. Para empezar es un campo. Como ya vimos, eso quiere decir que podemos operar los números bajo la suma y bajo la multiplicación y son muy fáciles de entender en términos geométricos. Todos sabemos lo que es partir una unidad y hacer algunos múltiplos de ella. Entonces es algo con lo que realmente nos sentimos cómodos para trabajar. Siempre todo lo pensamos en términos de números racionales, como nuestro sistema de numeración. Bueno, y en cualquier base, todo lo tratamos de aproximar con cantidades finitas, pues los números racionales tienen muy buenas cualidades para trabajar con ellos. Sin embargo, ya cuando empezamos nuestro primer curso de cálculo, sabemos que muchas magnitudes geométricas en realidad no son del tipo racional, no se pueden expresar como un cociente de números enteros. Entonces, bueno, pues algunos de los ejemplos clásicos a los que estamos expuestos desde el principio son a las raíces. La raíz de 2, que se forma, por ejemplo, con la diagonal de este triángulo isósceles. Y bueno, si ustedes pueden seguir esta construcción donde aquí los triángulos son rectángulos y este cateto es 1, entonces aquí se van generando las raíces de los números naturales. Algunas raíces son enteras, las de los cuadrados perfectos. En general, el resto pues no será entero, y de hecho vamos a revisar por qué ninguna de estas otras raíces que no son exactas son en realidad números irracionales. Entonces aparecen con mucha frecuencia. Pongo las raíces porque son el ejemplo, o bueno, son la forma en la que normalmente calculamos la distancia entre dos puntos. Y ustedes saben que el cálculo, bueno, pues es un poco eso, jugar con los aspectos geométricos y algebraicos de los números reales. Ok. Bueno, entonces en este diagrama está representado los números reales como el universo.
o el conjunto sobre el cual normalmente trabajamos, pues aquí están los racionales y su complemento en este caso serían los números irracionales. Ahora, los irracionales no tienen tan buenas propiedades como los racionales en el hecho de poderse operar fácilmente. A veces podemos tener un par de números irracionales, como la raíz de 2 o la de 3, pero resulta que la suma también es un número irracional. Sin embargo, podemos tener un par de números irracionales, como la raíz de 2 y menos la raíz de 2, y si nosotros lo sumamos, pues eso no va a ser un número irracional, ¿vale? Y bajo el producto, pues tampoco son muy predecibles. Por ejemplo, la raíz de 2 es irracional, su cuadrado no, y su cubo vuelve a ser un número irracional. Entonces es muy errático. A veces sí la suma es irracional, a veces no. Entonces, pues no son ni cerrados bajo suma ni cerrados bajo productos. Ok, bueno, ya todo eso. ¿Por qué las raíces no son números racionales? Una demostración muy sencilla, basada en el teorema fundamental de la aritmética. El teorema fundamental de la aritmética básicamente nos dice que los números primos son los bloques de los que están construidos todos los demás números naturales. Todos los números enteros mayores que 1 se pueden descomponer esencialmente de una sola forma, como el producto de algunos números primos. Es decir, uno toma un número y evalúa si es primo. Bueno, pues ya esa será su descomposición. Si no lo es, pues tendrá algunos primos que lo dividen. Y esa lista de números primos que lo dividen, bueno, algunas potencias cuando se repiten, pues será la única que lo define. Eso es lo lindo del teorema. Por ejemplo, la fecha de hoy pues sería este producto de 3 números primos, bueno, del año. Aquí tenemos un par más de números. La descomposición, por ejemplo, de 160 pues incluye a muchos 2. Entonces, acá los primos pues no son no solamente es un primo de cada uno, sino que pueden ser potencias del mismo primo. Pero digamos, esta es su descomposición en factores primos. Es algo que todos sabemos hacer para calcular el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo. Si ustedes recuerdan, en la plática sobre primos hablaban de estos números de Fermat. El quinto, por ejemplo, es el primero que no es primo. Este tiene su descomposición en números primos como la que se ve acá. ¿Sale? Entonces, con este hecho, pues que es muy intuitivo, todos los números se descomponen como producto de algunos primos. Pero la descomposición es única, eso es lo importante del teorema. Entonces, con eso vamos a revisar que muchos números en realidad son números irracionales. Bueno, entonces para empezar, vamos a revisar qué es lo que pasa con las raíces. ¿Vale? Acá tenemos la siguiente afirmación. Si un número natural S no es un cuadrado perfecto, es decir, si su raíz no es entera, entonces la raíz es precisamente un número irracional. ¿Vale? Bueno, ¿cuál es el argumento aquí? Ok, entonces vamos a pensar que por el contrario, la raíz de un número natural fuera un número racional, que ya está dado en su forma reducida, es decir, el numerador y el denominador ya no tienen factores comunes. Y como no es entera este número, b es un número mayor que 1. Entonces podemos ver al número a como el producto de algunos números primos, y el denominador b también va a ser el producto de algunos números primos. Al estar en forma reducida, pues la lista de primos que aparecen acá es ajena a la lista de primos que aparecen para b. Ahora, si esta igualdad la elevamos al cuadrado y pasamos el denominador para el otro lado, entonces vamos a tener la igualdad de estos dos números. Este de acá pues va a ser el numerador a al cuadrado. Entonces, bueno, si elevamos todos estos al cuadrado, pues van a aparecer 2 veces cada uno de ellos. Y del otro lado pues vamos a tener algo similar.
Pero el punto aquí es, tenemos un número a la derecha que es a cuadrada, y esta ya va a ser su descomposición de números primos, porque dijimos que esta era única. Sin embargo, del lado izquierdo tenemos un número donde al menos participa un factor primo, porque dijimos que b no es un número mayor que 1. Entonces, q es un divisor de este lado, pero no puede ser un divisor de este lado, porque ya habíamos dicho que los p y los q son listas ajenas de números primos. Entonces, tendríamos un número que tiene dos factorizaciones esencialmente distintas. De modo que no puede ser un número, bueno, que no puede ser esto un número en verdad racional. ¿Vale? Y si se fijan, lo que usamos fue aquí elevado al cuadrado. Bueno, podemos tomar cualquier raíz, la raíz elésima, y con este mismo argumento podríamos demostrar que tanto la raíz cúbica como la raíz cuarta como la raíz elésima de un número que no es entero, pues va a ser un número irracional. Entonces, con este argumento, bueno, no solamente hemos visto que toda esta lista de raíces cuadradas es irracional, o la lista de raíces cúbicas, sino que pues hay una familia infinita de números irracionales de esta forma. ¿Vale? Bueno, entonces eso es el primer tipo de números que se ve fácilmente, que son números irracionales. Lo único que tengo que hacer es tomar los naturales y sacarle la raíz, quitando desde luego los cuadrados perfectos. Acá, por ejemplo, tomo los naturales y quito los que son cubos perfectos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces todos esos van a resultar automáticamente números irracionales. Pero vamos un poquito más allá. Acá hay un teorema muy útil que nos permite distinguir cuándo un polinomio puede o no generar algunos números irracionales. Entonces tenemos el siguiente teorema. Dice, dado un polinomio de grado n, donde todos los coeficientes son enteros, si un número racional a sobre b es raíz del polinomio, entonces el numerador tiene que dividir al término independiente, a divide a c0, y el denominador tiene que dividir al coeficiente del término principal, es decir, b divide a cn. ¿Vale? Es un teorema fácil de verificar. Pensemos, por ejemplo, que el número a sobre b en verdad es una raíz del polinomio. Entonces evaluamos el polinomio y nos da 0. Ahora, al evaluar el polinomio, aquí voy a tener a a la n sobre b a la n menos 1 sobre b a la n menos 1, etc. Entonces, si esta igualdad ya con 0 la multiplicamos toda por bn, entonces, bueno, el primer denominador se va a cancelar, el segundo denominador, bueno, todavía va a quedar acá un factor, etcétera. Entonces se verifica fácilmente esta ecuación. ¿Vale? Y en esta ecuación nos damos cuenta de que si yo tomo estos primeros n términos y los paso al lado derecho, entonces va a quedar c0 por b a la n igual a todo esto. Y en todos estos hay al menos una como factor. Entonces lo factorizamos. Y acá queda una combinación. Esto va a ser un número entero, esto va a ser un número entero. Entonces, esto es un múltiplo del número a. Es decir, a divide a esta parte. Luego, a divide a este otro número. Pero resulta que si a divide a c0 por b a la n, y a y b no tienen ningún factor en común, excepto del 1, entonces no queda otra por la descomposición de números primos, que todos los factores primos que participan en a invariablemente deben de dividir a c0. ¿Vale? Entonces, bueno, pues a tiene que dividir a c0 por esta razón. Y si piensan ahora el argumento pasando todos estos primeros o posteriores n-1 términos al lado derecho, entonces va a quedar que b debe dividir al coeficiente del primer término. Entonces, bueno, de esta forma se verifica el teorema, ¿sale? Que nos habla sobre las posibles raíces racionales que tenga un polinomio con coeficientes enteros. Y un corolario inmediato es, bueno, cuando este coeficiente del término principal es 1, entonces si tenemos un polinomio así, un polinomio mónico, entonces las raíces que tengan deberán ser enteras, porque dijimos que el denominador b
divide al término principal, al coeficiente del término principal. En este caso es 1. Entonces, b solamente podría ser más o menos 1. Es decir, las raíces deberían de ser enteras y dividir al término independiente, ¿vale? Que eso es lo que afirma esta primera parte del teorema, ¿vale? Bueno, entonces esto nos va a dar argumentos para verificar que en realidad muchas de las combinaciones de números irracionales son en realidad también números irracionales. Vamos a verlo con un ejemplo. Piensen en el número raíz de 2 más raíz de 3. Raíz de 2 es irracional, raíz de 3 es irracional, pero no sabemos nada sobre la suma de raíz de 2 con raíz de 3. Sin embargo, si elevamos este número al cuadrado, bueno, pues se puede ver como 5 más la raíz de 24. Ya con solo este hecho yo puedo saber que esto es un número irracional, porque ya sabemos que la raíz de 24 es un número irracional, y más un racional pues da irracional, ¿verdad? Racional más irracional es irracional. Y si el cuadrado de un número es irracional, el número mismo tiene que ser irracional. Si fuera racional, entonces elevar el cuadrado me regresaría un número racional. Pero bueno, vamos un poquito más. Ok, entonces, si tomamos la diferencia x cuadrada menos 5 y volvemos a elevar al cuadrado, entonces esto me regresa ya el entero 24. Y otra forma de reacomodar esto es como x a la cuarta menos 10x al cuadrado más 1 igual a 0. Eso quiere decir que el número raíz de 2 más raíz de 3 es una solución de esta ecuación, es una raíz de este polinomio. Acá tenemos el polinomio. Estas son sus 4 raíces. Este de acá corresponde a este. Esto es más o menos 1.41, esto es más o menos 1.73. La suma es más o menos 3.14. Entonces es este de acá. Pero bueno, el hecho de que sea solución de este polinomio con coeficientes enteros, nos dice que si hay raíces racionales, entonces van a ser enteras y deben de dividir a 1. Eso quiere decir que las únicas posibles raíces son el 1 o el menos 1. Pero desde luego este no es ninguno de estos. De hecho, estos otros 3 tampoco son ni 1 ni menos 1. Entonces también tienen que ser números irracionales. Entonces así vemos como una expresión tan simple como el polinomio pues nos da una serie de números irracionales, ¿vale? Y bueno, con el mismo tipo de argumento se puede verificar que, por ejemplo, esta otra combinación con otro tipo de raíz, otro grado, raíz cuadrada de 2 más raíz cúbica de 5, es un número irracional. De hecho, es la solución de este polinomio de grado 6. Y si hubiera una raíz de este que fuera racional, entonces sería entero y tendría que dividir a 17. Pero este pues no es ninguno de esos posibles enteros, ¿vale? Entonces, bueno, pues este polinomio nos va a arrojar otras tantas raíces, ¿vale? Al menos una. Y bueno, probablemente otra, ¿verdad? O necesariamente otra. Bien. Hasta aquí vamos claros, ¿sí? Bien. Entonces vamos a revisar algunos otros números que también son efectivamente números irracionales. Por ejemplo, las imágenes de las funciones trigonométricas. Recuerden que en cálculo usamos muchas veces este tipo de fórmulas para la suma de el seno de la suma de un par de ángulos o el coseno de ellos. Son identidades clásicas que usamos en la parte del cálculo integral o incluso en cálculo diferencial. Y mediante las identidades para estas funciones, entonces obtenemos, por ejemplo, que el coseno de 3θ se puede reducir como 4 veces el coseno cúbico de θ menos 3 veces el coseno de θ. Esto es algo clásico para las integrales. Eso quiere decir que, bueno, pues si en lugar de coseno pienso en esto como un término x, pues aquí va a aparecer x al cubo y aquí algo relacionado. En concreto, si tomamos, por ejemplo, x como el coseno de 20 grados, entonces aquí va a aparecer el coseno de 60, igual el coseno cúbico de 20,
menos 3 veces el coseno de 20. Pero el coseno de 60 grados, bueno, no se porta bien. Ahí está. Bien. Bueno, acá está un triángulo clásico para ver cuáles son las funciones de seno y coseno de ángulos tan sencillos como el ángulo de 60 grados o como el ángulo de 30 grados. Recuerden que el seno de 30, por ejemplo, es un medio, o el coseno de 60 del que estábamos hablando también es un medio. Fíjense, algunos senos o cosenos son números racionales, algunos otros pues son números irracionales, ¿verdad? El recíproco de un irracional desde luego es irracional. Bueno, entonces, no, pues ni cerca. Ok. Entonces, con esta identidad podemos ver que el coseno de 60, que es un medio, va a ser 4 veces el coseno de 20 menos 3 veces el coseno de 20. Bueno, el coseno del cubo acá. Y otra forma de describir esto es, bueno, como esta igualdad, ¿no? Lo que dice que coseno de 20 resuelve este polinomio con coeficientes enteros, pero las posibles raíces racionales de este polinomio, el numerador divide a este de acá, entonces solamente puede ser 1 o menos 1, y el denominador debe dividir a este de acá. Entonces las posibles raíces racionales pues tienen que ser estas 8 combinaciones, ¿sale? Pero es fácil verificar que el coseno de 20 pues no se parece a ninguno de estos números racionales. Luego pues el coseno es un número irracional. Y otro tipo de números que se pueden verificar de esta forma como números irracionales pues son el seno de 10 grados o la tangente de 15 grados. Simplemente hay que encontrar una identidad de este estilo que relacione estos con algo que ya conocemos, como este de acá. ¿Vale? Bueno, más números irracionales, los logaritmos. Ya verificamos un poquito qué es lo que pasaba con las raíces o con sus combinaciones, qué es lo que pasa con algunas imágenes de funciones trigonométricas. Otras funciones clásicas pues son los logaritmos. Entonces vamos a pensar primero en los logaritmos con una base entera. Voy a ponerle log simplemente al logaritmo en base 10. ¿Y qué pasa con estos? Bueno, vamos a pensar en uno concreto, como el logaritmo en base 10 de 2. Si este número fuera racional, a entre b, entonces, bueno, por la noción intuitiva que tenemos del logaritmo, como la inversa de la exponencial, entonces tendríamos que, si elevamos 10 al número a entre b, entonces nos regresaría el número 2. Si esta igualdad la elevamos al número entero b, entonces 10 a la a sería igual a 2 a la b. Pero 10 es 2 por 5, entonces esto sería 2 a la a por 2 a la 5. Y acá vamos a tener nuevamente un número cuya descomposición en números primos pues es distinta, dado que en el lado izquierdo participa al menos un 5, porque a es al menos 1. ¿Sí? A no puede ser 0, ¿verdad? El logaritmo de 2 no es 0. Y de este lado pues no hay 5 que contar, entonces acá tenemos nuevamente una violación al teorema fundamental de la aritmética. De modo que el logaritmo de 2 pues no puede ser un número racional. ¿No? Entonces con esto hemos cubierto en realidad muchos casos. En base 10 pues el logaritmo de 2, de 3, de 4 funciona el mismo argumento, nos va a devolver números irracionales, hasta el logaritmo de 10 que es 1, o el logaritmo de 100 que es 2, los logaritmos enteros. Fuera de eso, todos los demás deberán de ser números irracionales. Y el 10 pues no tiene nada de particular como base, podemos tomar cualquier base entera y excluir solamente a las potencias de la base que me van a devolver logaritmos enteros. Así es que acá volvemos a tener una familia infinita de números irracionales, otra familia, bueno, una infinidad de familias de números irracionales. ¿Vale? Otra cosa es que los logaritmos existan, ¿no?
Pero si existen no pueden ser racionales. Bueno, ya así vamos con lo prometido en el video. Una verificación sencilla, relativamente sencilla, no es sencilla en verdad, de que el número pi es irracional. El número pi es un número bastante usado no en matemáticas o en toda la ciencia, supongo. Tiene que ver con todos los movimientos circulares. Entonces, bueno, pues ya estamos muy acostumbrados al número pi desde la prepa, ¿no? Entonces, pi es irracional. Bueno, es algo que nos dicen siempre, pero pues yo hasta hace muy poco nunca me había tomado la molestia de verificarlo. Está en un capítulo del libro de Spivak. También todos acá conocemos el libro, aunque no nos guste, lo conocemos. Entonces, pi es irracional. Vamos a dar una prueba, de hecho la que dio Ivan Niven en 1946. Es un argumento, pues me parece muy elegante. Está basado en ideas previas de Hermite. El primero que demostró que pi es irracional fue... no me acuerdo el nombre. Pero fue antes y fue utilizando fracciones continuas o bueno, la descomposición de la tangente en series. Bueno, entonces vamos a ver una prueba alternativa que no requiere en realidad ningún argumento de series o nada por el estilo de que pi es irracional, solamente conocimientos muy básicos de cálculo pues diferencial, integral, de cálculo infinitesimal. Entonces, pensemos en tres números naturales, a, b y n. A y b pues son los que intentan hacer una aproximación del número pi, si este fuera racional. Pero bueno, por el momento solamente a, b y n son números naturales. Y vamos a considerar esta construcción auxiliar. F de x igual a este producto x a la n por a menos b x elevado a la n dividido entre el factorial de n. Acá lo que tengo son dibujadas algunas de estas funciones. La roja es f1, bueno, f para n igual a 1. La que le sigue como en azul es para n igual a 2, luego está esta naranja para n igual a 3, luego la verde para n igual a 4. Si piensan nada más en el numerador, bueno, este es un polinomio de grado n con entradas enteras. Bueno, al multiplicar por este monomio, pues me va a generar un polinomio de grado 2n. ¿Vale? Si n es impar, pues aquí aparece un menos 1. Si n es par, pues el menos 1 al final desaparece del término líder. Por eso es que para un número par de veces, pues estas funciones van hacia arriba y para un número impar van hacia abajo. Y además tiene dos raíces, x igual a 0, y para que esto se haga 0, pues x tiene que ser a sobre b. Entonces, en este caso lo modelé con 3 y 1, entonces acá está la otra raíz en 3. ¿Vale? Y además este polinomio se ve que es simétrico en este pedacito. Entre 0 y a entre b, da lo mismo ir en este sentido que ir para atrás. ¿Vale? Bueno, entonces algunas otras observaciones.